Un viaje por las edades críticas. Permítanme confesar que esta charla ha sido una de las más desafiantes que he preparado. No por falta de cosas que decir, sino porque es difícil ser objetivo cuando se trata de interpretar nuestro propio tiempo. Como filósofos, anhelamos entender el mundo y su historia, no por mera curiosidad, sino porque comprender nos ayuda a vivir cada momento con mayor intensidad y plenitud. Abordar el tema de las crisis, sin embargo, conlleva riesgos. Inicialmente, puede despertar escepticismo o temor. Pero es crucial abordar estos desafíos con una mente abierta, sin clasificaciones previas ni juicios apresurados. La verdadera sabiduría requiere apertura y la capacidad de escuchar sin prejuicios. Hemos tendido a dividirnos en progresistas y tradicionales, pero esas etiquetas son absurdas. Ningún ser humano es puramente uno u otro. Cuando alguien expresa ciertas opiniones, inmediatamente se le asigna una categoría, lo que impide un verdadero diálogo. Esta forma de pensamiento nos priva de la libertad necesaria para acercarnos al mundo con frescura y establecer nuestros propios criterios. Por lo tanto, es esencial cultivar una capacidad de escuchar, estar dispuestos a aprender de diversas perspectivas y desafiar nuestros propios supuestos. Espero que al explorar juntos este fascinante viaje por las edades críticas, podamos encontrar una mayor comprensión de nuestro presente y una nueva perspectiva para navegar sus complejidades. El ocaso de las civilizaciones, un patrón recurrente. Como filósofo que reflexiona sobre el pasado para vislumbrar el futuro, me inquieta la corrupción y desesperación que nos acosan. ¿Por qué sucumbimos a la parte más oscura de nuestra naturaleza? Exploraremos esta cuestión comparando diferentes civilizaciones, aprendiendo de sus aciertos y errores. La historia es una maestra que nos guía, revelando patrones que se repiten en los periodos de decadencia. Definamos primero algunos conceptos cruciales. Una civilización es una amalgama de aspiraciones humanas plasmadas en el tiempo y el espacio. Representa nuestro anhelo de perfección, expresada en valores como la justicia, la belleza y la verdad. Todas las civilizaciones han intentado alcanzar estos arquetipos universales, pero algunas han flaqueado. Al observar su trayectoria, podemos identificar un patrón preocupante. Pérdida del sentido de propósito. Cuando el objetivo principal de una sociedad se desdibuja, la gente pierde la motivación y la dirección. Corrupción del liderazgo. El poder corrompe cuando se busca para el beneficio personal en lugar del bien común. Decadencia moral. Los valores se erosionan gradualmente, dando paso al egoísmo, la indiferencia y la violencia. Desconexión de las raíces. Una civilización se debilita cuando olvida sus tradiciones y valores fundamentales. La historia nos enseña que estos factores, cuando se combinan, pueden conducir a un declive acelerado. Podemos aprender de sus errores y luchar contra estas tendencias preocupantes para preservar la vitalidad y el esplendor de nuestra propia civilización. El viaje inacabado de la humanidad. Imagínate que toda civilización es una pirámide, construida sobre el anhelo humano de manifestar lo justo, lo bueno, lo bello y lo verdadero. En su base, se encuentran las aspiraciones universales que hemos heredado de nuestros antepasados. Con el tiempo, estas aspiraciones se plasman en estructuras concretas, la ciencia, el arte, la religión y la política. Pero cuidado, porque estos canales esenciales pueden desconectarse de sus fuentes originales. Cuando la humanidad se complace en lo alcanzado, pierde el impulso que le dio forma. La ciencia puede volverse dogmática, el arte se estereotipa, la religión se vuelve institucional y la política se corrompe. El esplendor se desvanece. Las civilizaciones son organismos vivos. Nacen, crecen y mueren, o encuentran la renovación en sus propias cenizas. La historia está llena de civilizaciones caídas, pero otras han renacido de las adversidades. Cada pueblo busca su realización en este viaje colectivo. Somos como una caravana que avanza por un sendero hacia un destino desconocido. El camino es impredecible, pero nos acerca a nuestro potencial humano. No podemos improvisar este viaje, pero tampoco es casual. Hay un sentido en nuestra lucha, un anhelo de trascender nuestras limitaciones y alcanzar nuestra verdadera naturaleza. Ciclos de evolución humana, una espiral ascendente. Imagina un viaje evolutivo, una senda que atraviesa el tiempo como un río caudaloso. En su superficie, parece un torrente interminable, pero con el tiempo, emergen patrones. Como la marea, la humanidad fluye entre mareas altas y bajas, crepúsculos y renacimientos.
Esta cíclica danza de la vida se asemeja a una gran espiral, cada bucle un ciclo de renovación y declive. En sus trayectorias, la humanidad desliza sus alas, alcanzando alturas de esplendor y luego regresando a las profundidades del olvido. Sin embargo, este ciclo no es una repetición vacía. Cada giro de la espiral deja una huella, un sutil avance en el viaje ascendente de la humanidad. Como la semilla que lleva latente su flor, la humanidad guarda dentro de sí un potencial ilimitado. A través del tiempo, este potencial se despliega, como los rayos del sol que despiertan la vida. Civilizaciones florecen y perecen, cada una un crisol de sueños y aspiraciones humanas. Pero no olvidemos que la vida y sus formas, incluido el ser humano, están sujetas a una ley ineludible, la ciclicidad. Como las estaciones que se suceden, la humanidad pasa por fases de renacimiento, esplendor dorado y eventualmente declive. Pero no es un círculo vicioso que nos lleva de vuelta al mismo punto. Es una espiral ascendente, cada vuelta aporta una nueva experiencia, un crecimiento más allá de lo que parece posible. Dentro de estos ciclos, hay otros más pequeños, como ondas dentro de un océano. Nuestra propia vida es uno de esos ciclos, una curva que nos lleva desde el nacimiento hasta la vejez. Como las estaciones, pasamos por el vigor de la juventud, la plenitud de la madurez y el otoño de los años dorados. ¿Y qué hay después? ¿Es el final de la espiral? La cuestión de lo que sigue después de la muerte ha intrigado a los humanos desde tiempos inmemoriales. En ciertas épocas, la fe ha sido un faro, guiándonos a través de las sombras. Sin embargo, en otras, esa luz ha parpadeado o se ha apagado, dejando atrás un vacío de significado. Pero incluso en estos momentos de oscuridad, la espiral continúa su ascenso, llevándonos hacia una comprensión más profunda de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. El viaje cíclico de la humanidad, etapas de auge y declive. En un mundo en constante cambio, es fascinante descubrir cómo las civilizaciones han florecido y caído a lo largo de los milenios. En las antiguas tradiciones indias, el concepto de yugas nos ofrece una perspectiva única sobre este viaje cíclico. Según esta creencia, la humanidad experimenta etapas interconectadas que se extienden por vastos periodos de tiempo. Cada yuga posee sus características únicas y nos guía a través de un proceso de desarrollo y transformación. Actualmente, se cree que estamos en un Kali Yuga, un tiempo marcado por la oscuridad y el caos. Sin embargo, este ciclo no es lineal. Hay periodos de transición, llamados goznes, que son cruciales para el destino de la civilización. Es como si la Tierra misma experimentara periodos de aceleración y desaceleración en su órbita. Cuando el tiempo se acelera, se requiere una gran fuerza interna para mantener el equilibrio. En tiempos de crisis y rápidos cambios, aquellos con un sentido claro de identidad y propósito pueden navegar mejor por las corrientes de la historia. Son como árboles profundamente arraigados que pueden soportar las tormentas. Esta fuerza interior, llamada centrípeta, los atrae hacia su núcleo, mientras que la fuerza centrífuga amenaza con expulsarlos hacia el exterior. Las edades medias se consideran uno de esos periodos intermedios, un puente entre diferentes culturas y civilizaciones. Es un tiempo de decadencia y renovación, donde los valores y las creencias antiguas se desvanecen mientras surgen nuevas ideas. A través de este viaje cíclico, la humanidad atraviesa etapas de auge y declive, de crecimiento y destrucción. Es un proceso continuo que nos desafía a aprender, adaptarnos y encontrar un equilibrio en medio de las tormentas de la vida. La Edad Media, un tiempo de oscuridad y declive. Imagina una época en la que el conocimiento se desvanece como humo en el viento. Un tiempo de crisis, donde la tecnología se desmorona y la sabiduría se pierde. Sí, estamos hablando de la intrigante Edad Media. Esta era se caracterizó por un colapso del conocimiento práctico. Piensa en una época en la que la gente olvidó cómo construir, curar o incluso tejer. Esta pérdida de habilidades fue devastadora y marcó un periodo de profunda oscuridad. Si la tecnología es la aplicación del conocimiento, entonces las edades medias fueron un tiempo de notable ignorancia. No se trataba solo de una falta de dispositivos electrónicos, sino de una pérdida de habilidades esenciales. Como resultado, los pueblos de antaño se volvieron incapaces de prosperar y progresar. La Edad Media no fue solo un periodo de tiempo aislado. Desde el antiguo Egipto hasta el mundo musulmán medieval, las civilizaciones han experimentado repetidamente ciclos de declive y renovación. Cada ciclo ha traído consigo sus propias características y desafíos únicos.
La duración de estos periodos de transición puede variar enormemente. La Edad Media europea se prolongó durante un milenio, mientras que otros periodos de declive fueron más breves. Los factores que influyen en la duración de estas edades intermedias son complejos y multifacéticos. Lo que sí es claro es que dos tipos de factores juegan un papel crucial, aquellos que son inherentes a la propia civilización y aquellos que vienen de fuera. Factores internos como la inestabilidad política, el estancamiento económico y la pérdida de valores pueden socavar una sociedad desde dentro. Las influencias externas, como las invasiones y las pandemias, también pueden desencadenar el declive. La Edad Media nos sirve como un poderoso recordatorio de la fragilidad del progreso humano. Nos enseña que incluso las civilizaciones más grandes pueden derrumbarse, arrastrando consigo el conocimiento y las habilidades que las hicieron grandes. Al comprender este periodo de oscuridad, podemos apreciar mejor la importancia de valorar y preservar nuestro propio conocimiento y tradiciones. La danza incesante de la renovación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas parecen desmoronarse con el tiempo? Piensa en las civilizaciones, los edificios, incluso las flores. Pero no te desesperes, porque en medio de este proceso de desgaste, la naturaleza esconde un secreto mágico. Las formas físicas, como los pueblos y las civilizaciones, están sujetas a las leyes implacables del tiempo. A medida que transcurren los años, se desgastan y llegan a su fin. Pero no temas, porque esta decadencia es parte del ciclo natural. Es como una flor que se marchita. Pero no te preocupes, porque otras flores emergerán, igual de hermosas y llenas de vida. La naturaleza renueva constantemente las formas para que la vida siga floreciendo. No solo la vida biológica, sino también la conciencia, que evoluciona en diferentes niveles. Desde las plantas hasta los animales y los seres humanos, la conciencia se desarrolla y evoluciona. Y aunque no sepamos qué hay más allá de nuestro nivel actual, podemos maravillarnos con la complejidad y la belleza de la vida que nos rodea. El desgaste es inevitable, pero la forma en que lo experimentamos depende de nosotros. Podemos verlo como un drama, como algo doloroso, o podemos aceptar la naturaleza del ciclo. La elección es nuestra. En lugar de quedarnos estancados en la tristeza, podemos crecer a través de la experiencia del desgaste. Podemos aprender, evolucionar y salir más fuertes del otro lado. Así que la próxima vez que algo en tu vida parezca desmoronarse, recuerda la danza incesante de la renovación. No luches contra ella, sino fluye con ella. Acepta el cambio y busca las oportunidades de crecimiento que te ofrece la vida. El declive desde dentro, explorando las raíces de la corrupción. Cuando hablamos de corrupción, estamos describiendo cómo se desmoronan los lazos que nos unen. Es como si la base misma de nuestra sociedad se estuviera agrietando. ¿Y sabes qué está en el fondo de todo esto? El egoísmo. La incapacidad de ver más allá de nuestras propias narices, el yo primero a toda costa. Ahora bien, vamos a indagar un poco más profundo. ¿Qué está impulsando esta podredumbre? Hay algunas causas fundamentales que tenemos que abordar si queremos detener este declive. En primer lugar, está el reconocimiento. Cuando identificamos un problema, ya estamos dando un paso hacia la solución. Porque si sabemos que algo está mal, entendemos cómo debería ser. ¿Ves? Pero aquí está el truco, no basta con reconocer el problema. Tenemos que vivirlo. Ponerlo en práctica. Y ahí es donde muchos nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque no queremos admitir que somos decepcionantes. Nos da vergüenza aceptar que podemos mejorar. Así que, al principio, nos decimos a nosotros mismos que las cosas deben cambiar. Pero a medida que pasa el tiempo, se nos hace cada vez más difícil aceptar nuestra propia incapacidad para actuar. Y entonces, ¿qué hacemos? Negamos la moralidad. Decimos que no hay reglas, que todo es relativo. Puede que haya algo de verdad en eso, pero lo usamos como excusa para justificar nuestra propia debilidad. Pero cuando perdemos ese ancla esencial, la verdad que nos sustenta, estamos perdidos. Esos pilares que mantenían todo en pie comienzan a derrumbarse. Así que, ahí lo tienes. La corrupción es un proceso desde dentro hacia afuera. No es algo que alguien de fuera pueda arreglar. Tenemos que mirar en nuestro interior, reconocer nuestros defectos y encontrar la fuerza para vivir de acuerdo con nuestros valores. Es la única manera de detener este declive y reconstruir una sociedad que se sostenga sobre cimientos sólidos.
Un viaje a través de las trampas de la historia. Recuerdo vívidamente una lectura que desenterró verdades ocultas, verdades que han moldeado silenciosamente nuestras sociedades y las han llevado a su ocaso. Estas trampas, como un sutil veneno, se han infiltrado en nuestras mentes colectivas, acelerando nuestra caída. Una de ellas es la ilusión de un progreso interminable, la creencia de que los buenos tiempos durarán para siempre. ¿No es así como vivimos hoy, confiando ciegamente en que la tecnología nos sacará de cualquier apuro? Pero, ¿a qué coste? Asociamos el progreso con inventos externos, dispositivos que sustituyen a la capacidad humana. Y así, nos dormimos en los laureles, abandonando nuestra propia voluntad y creatividad. Otro engaño es el mito de la igualdad, nacido de un noble deseo de reconocer la dignidad inherente de todos. Pero este concepto ha ido demasiado lejos, nivelando todo hasta la uniformidad. La igualdad en derechos es esencial, pero la igualdad en todos los aspectos es una falacia. Nuestras diferencias, aunque a veces irritantes, son las que nos hacen únicos. Como dijo el fundador de una antigua escuela de filosofía, los derechos humanos nos unen, pero debemos recordar también los deberes humanos. Porque sin responsabilidades, los derechos pierden su significado. Estas trampas son sutiles y se han ido asentando en nuestras sociedades durante siglos. Pero ahora es el momento de despertar, de reclamar nuestra propia voluntad y responsabilidad. Solo entonces podremos romper las cadenas de estas ilusiones y construir sociedades verdaderamente prósperas y equitativas. El dilema de los deberes humanos. ¿De quién son esos derechos fundamentales que reclamamos? No son del sistema, ni de Dios, ni de la naturaleza. Son nuestros, como seres humanos. Y con esos derechos vienen deberes, no impuestos desde fuera, sino que nacen de nuestro interior, de nuestro nivel de compromiso y conciencia. Ahí es donde nos separamos. No por nuestras profesiones o riquezas, sino por los deberes que asumimos en la vida. Esos compromisos moldean la construcción del bien común, de una convivencia enriquecedora para todos. Y en esto participamos todos, no solo aquellos que se sienten más inspirados o con más energía creadora. Pero aquellos que ejercen el poder, ¿no deberían ser los más comprometidos con el bien? ¿No es en ellos donde debemos buscar a los mejores? Porque cuando esto se corrompe, como ha sucedido en el pasado, se derrumba la cohesión que nos une. Entonces, ¿siempre ha sido así? Por supuesto que no. Ha habido momentos más brillantes, aunque llenos de sombras, porque la construcción humana es imperfecta. Pero siempre ha existido la distinción entre quienes son mejores y peores, quienes están más preparados para cuidar o aconsejar, como cuando buscamos al mejor médico para nuestros seres queridos. Sin embargo, hemos perdido esa noción de que hay personas con mejores cualidades. Ahora consultamos a las masas, en lugar de confiar en los expertos. Así es como perdemos el rumbo, olvidando que los deberes humanos son esenciales para el progreso y la convivencia armoniosa. El declive de la cohesión social, un claro síntoma de descomposición. ¿Han notado cómo nuestro mundo se está desmoronando lentamente? Estamos atrapados en una espiral descendente, y gran parte se debe a la pérdida de cohesión social. Piensen en esto, solemos decir que todos somos iguales. Pero eso no es cierto. Hay personas que se destacan, personas que nos inspiran. Pero en lugar de admirar y emular a estos gigantes, los empequeñecemos. ¿Por qué? Porque en un mundo que se derrumba, es más fácil fingir que todos somos igualmente insignificantes. Otro mito mortal es que la economía lo es todo. Nos dicen que la economía lo soluciona todo, que las personas son solo números y que la economía es una fuerza imparable. ¡Tonterías! La economía es solo un reflejo de la salud y la vitalidad de un pueblo. Cuando solo sirve a los intereses de unos pocos, todo se corrompe. Uno de los síntomas más evidentes de esta descomposición es el individualismo y la fragmentación. Estamos tan centrados en nuestros propios pequeños mundos que hemos perdido de vista el panorama general. Las estructuras sociales que alguna vez nos unieron ahora solo se preocupan por sí mismas. Médicos contra el Estado, sindicatos contra empleados. Todos luchan entre sí como ratas en una jaula. Esto lleva a una peligrosa falta de poder. Los gobiernos se debilitan y se vuelven incapaces de desempeñar su papel. Y en ese vacío entra el caos, los clanes y la mafia se aprovechan de la situación, imponiendo su ley en las calles. Es esencial recordar que cada parte de la sociedad tiene su propósito.
Pero sin un objetivo común que las una, esas partes se desmoronan. Hemos olvidado los valores que nos hacen fuertes, la cooperación, la solidaridad y el sentido de propósito. Si seguimos por este camino, el declive de nuestra sociedad es inevitable. Es hora de despertar y darnos cuenta de que la cohesión social es la columna vertebral de cualquier civilización próspera. Debemos romper las barreras del individualismo, abrazar nuestra interconexión y reconstruir el tejido de nuestra comunidad. Solo entonces podremos revertir esta peligrosa tendencia y construir un futuro mejor para todos. El desmoronamiento de la autoridad, un virus corrosivo. Imagina un reino otrora próspero, su poder unificado como un faro que guiaba a su gente. Pero con el paso del tiempo, el trono se fragmentó, dejando una red de feudos que competían por el dominio. El poder central se desvaneció, reemplazado por una interminable negociación de intereses. Como el aire que respiramos, el poder es esencial. Pero cuando se corrompe, se convierte en una fuerza destructiva. No el poder en sí, sino el mal uso del poder. La falta de autoridad engendra una podredumbre silenciosa, creando un vacío que las sombras se apresuran a llenar. Y así, surgió una nueva bestia, el neofeudalismo. Como las estructuras supranacionales se elevaban sobre los gobiernos, el poder se fracturaba una vez más. Ya no eran los países quienes reinaban, sino estas entidades distantes, con sus propios feudos de influencia. El epicentro de nuestra era, la economía, se convirtió en su campo de batalla. Las decisiones cruciales se tomaban en salones distantes, donde los intereses propios eclipsaban el bienestar colectivo. Esta fragmentación sembró las semillas de la desconfianza. Como un virus insidioso, se propagó a través de la sociedad. Ya no confiábamos en las instituciones ni en nuestros líderes. El vecino se convirtió en un sospechoso, y una actitud defensiva constante se infiltró en nuestras vidas. El desmoronamiento de la autoridad es un síntoma de una civilización en decadencia. La desconfianza corroe los lazos que nos unen, dejando solo un vacío desolador y una sombría incertidumbre sobre el futuro. Confianza, un pilar erosionado. Recuerdo vívidamente cómo, en el pasado, creía firmemente en todo lo que me decían. Creía en la palabra de los demás, en sus promesas y en las reglas que regían la sociedad. Pero con el tiempo, algo cambió. Empecé a cuestionar, a dudar de la veracidad de las palabras y las acciones. La confianza que antes me guiaba se fue desintegrando lentamente. ¿Por qué sucedió esto? El miedo, el temor a las consecuencias, se convirtió en una fuerza impulsora. Nos amenazan con multas, enfermedades y castigos si no acatamos. Y como saben que el miedo es nuestra vulnerabilidad, lo explotan sin piedad. Crean un clima de incertidumbre e inseguridad, que erosiona nuestra fe en los demás. Esta desconfianza se ha instalado en nuestra sociedad como una enfermedad corrosiva. Destruir la confianza es fácil, pero repararla es arduo y tedioso. Ahora, cuando alguien me habla con palabras dulces, sospecho de sus verdaderas intenciones. Me cuesta creer que sus palabras estén motivadas por algo más que el deseo de manipularme. Esta erosión de la confianza nos ha llevado a un preocupante individualismo y aislamiento. Nos refugiamos en la soledad, rodeándonos de unos pocos elegidos en quienes creemos que podemos confiar. La familia, antaño un bastión de apoyo, se ha reducido a un pequeño núcleo, aislado del mundo exterior. Vivimos en un estado constante de estrés y desconfianza. No nos sentimos protegidos física, legal o emocionalmente. Y cuando surge la sensación de injusticia, cuando vemos que el sistema nos falla, tomamos el asunto en nuestras propias manos. Nos convertimos en nuestros propios jueces y verdugos, construyendo nuestros propios búnkeres de seguridad. ¿Cómo podemos recuperar la confianza? Es un proceso lento y difícil, pero debemos empezar con nosotros mismos. Debemos ser honestos, transparentes y responsables en nuestras palabras y acciones. Debemos cuestionar lo que nos dicen, pero no permitir que el miedo nos controle. Debemos unirnos, apoyarnos mutuamente y trabajar juntos para reconstruir una sociedad basada en la confianza, el respeto y la comprensión. La caída de la justicia y el declive cultural. Cuenta la leyenda que en tiempos de caos, cuando los señores feudales hacían y deshacían a su antojo, surgió la figura de los caballeros andantes. Enviados por los reyes para restaurar el orden y la justicia en los feudos, recorrían los pueblos investigando y luchando contra la injusticia.
Pero más allá de la violencia física, se cernía una crisis aún más profunda, la crisis cultural. La falta de interés por el conocimiento, la investigación y la cultura en general se extendía como una plaga, consecuencia de la atomización y la hiperespecialización que imperaba. Nos volvimos expertos en parcelas cada vez más pequeñas, perdiendo de vista el cuadro completo. La cultura se convirtió en un lujo, un adorno que ya no era rentable. Y en su lugar florecieron el esfuerzo mínimo, la comodidad y la indolencia. Reclamar derechos era justo, pero cuando se convirtió en el modus vivendi, nos transformamos en mendigos que dependían de otros para resolver sus problemas. Esta crisis cultural nos debilitó, nos hizo vulnerables a los abusos porque ya no teníamos remos ni motor propio. Esperábamos que otros nos solucionaran la vida, sin asumir nuestra propia responsabilidad. Pero en medio del declive, algunos se atrevieron a cuestionarse: ¿qué depende de mí? ¿Cómo puedo contribuir? Porque no todos somos iguales, y cada uno debe responder a esta pregunta de manera única. La crisis cultural es un reflejo de la crisis del espíritu humano. Hemos cambiado de ser constructores de civilizaciones a mendigos que solo piden. Para revertir esta tendencia, debemos reavivar nuestro amor por el conocimiento, recuperar nuestro espíritu de aventura y recordar que la verdadera libertad proviene de tomar las riendas de nuestra propia vida. El poder del alma humana. ¿Debemos vivir a cualquier precio? ¿Acaso aceptar la supervivencia sobre todo nos deshumaniza? Recordémoslo, no somos simples bestias. Somos seres humanos que anhelan dignidad. La vida debe poseerla, y perderla significa perder nuestro cuerpo, pero no nuestro espíritu. El alma, aunque intangible e invisible, es nuestro verdadero motor. Es donde encontramos valores, principios y la fuerza para cambiar y transformarnos. Pero este motor interior ha sido silenciado, ahogado por la complacencia y la desesperación. Hemos permitido que unos pocos conduzcan el barco de nuestras vidas a donde quieran, esperando que sea para nuestro bien. Pero en estos tiempos inciertos, es esencial cuestionarlo todo. Sin embargo, incluso en medio de la duda y la incertidumbre, el espíritu humano arde. Ha habido innumerables personas que, ante la adversidad, han priorizado el coraje sobre la supervivencia. Valencia, Málaga y muchos otros lugares son prueba de ello. La bondad excepcional que hemos presenciado demuestra que el interior humano alberga semillas de dignidad. Estas semillas pueden florecer, transformarnos en seres verdaderamente dignos. Un profundo sentido del deber nos impulsa a actuar, no a esperar que el mundo nos provea. Pero cuando este deber se abandona, la cultura se desvanece, el discernimiento disminuye y las reacciones instintivas nos dominan. Nos aferramos a creencias irracionales, siguiendo ciegamente los dictados de nuestros impulsos. Es hora de despertar nuestro motor interior. Debemos recuperar nuestros valores y principios, para que puedan guiarnos en estos tiempos oscuros y más allá. Porque la verdadera supervivencia no se trata solo de existir, sino de vivir con dignidad y propósito. La crisis cultural y sus consecuencias. Mientras todos se vuelven más alfabetizados, parece que estamos perdiendo la capacidad de pensar. Nuestros sistemas educativos se esfuerzan, pero no son suficientes. Porque la verdadera educación proviene de todo lo que nos rodea, y lamentablemente, el mundo que nos rodea parece estar diseñado para convertirnos en seres más tontos. Esta ignorancia es fácil de manipular. El pensamiento crítico, no tanto. Nos han inyectado un veneno emocional, una hormona que nos mantiene al borde sin timón ni brújula. Nos dicen que votemos, compremos y hagamos todo basándonos en las emociones. Pero no son las mejores emociones. Es un engaño. Y no solo sufrimos una crisis cultural, sino también económica. Porque la crisis económica surge de la falta de razón en la gestión de los recursos. No se trata solo de malversación, a veces, es simple estupidez. Cuando los que toman decisiones priorizan sus propios intereses, olvidan la autoexigencia. Y eso lleva a la ruptura, a la crisis. Porque cuando los recursos no se gestionan adecuadamente, gastamos más de lo que ganamos. Como en un hogar, cuando gastamos más de lo que ingresamos, nos endeudamos. Y eso es lo que le está pasando a nuestra sociedad. Nuestra deuda pública es asombrosa, y no solo por su magnitud, sino porque representa más del 10% de nuestra economía. Esta crisis cultural y económica tiene consecuencias graves. Nos vuelve más vulnerables a la manipulación y menos capaces de tomar decisiones racionales. Nos divide y nos lleva al borde del abismo.
Es esencial que redescubramos el pensamiento crítico, la razón y la autoexigencia. Solo entonces podremos superar esta tormenta y construir un futuro mejor. La crisis silenciosa, deudas crecientes, impuestos elevados y dependencia tecnológica. Recuerdo aquellas palabras de hace tiempo: pedir prestado y subir impuestos para solucionar los problemas. No tardaría en ver cómo se convertían en realidad. Mientras la deuda se disparaba como un cohete, los impuestos se elevaban como un castillo de naipes. Pero en medio de todo este caos, otra crisis se gestaba a la sombra. Como si de una conspiración se tratara, los verdaderos culpables desaparecían, dejando a los bancos, gobiernos y multinacionales limpios de polvo y paja. La responsabilidad recaía sobre los hombros de la gente común, empujándolos a la pobreza. Este empobrecimiento generalizado era un reflejo de una Edad Media moderna. La tecnología, un arma de doble filo, se había convertido en un monopolio de unos pocos elegidos. A medida que nuestra dependencia de los microchips y otros dispositivos especializados crecía, perdíamos gradualmente nuestra propia capacidad de innovación. Ya no sabíamos cultivar nuestros alimentos, cuidar nuestra salud o fabricar nuestras herramientas. Habíamos caído en una trampa de inseguridad y dependencia que amenazaba con alejarnos de nuestra verdadera humanidad. La fortaleza de la vulnerabilidad. En un mundo donde buscamos protección y seguridad a través de seguros y alarmas, paradójicamente hemos perdido nuestra capacidad de actuar ante la adversidad. Nos hemos vuelto tan dependientes de la tecnología y las comodidades que nuestras habilidades básicas se están atrofiando. Si una catástrofe natural nos golpeara hoy, nuestras sociedades sufrirían mucho. El tiempo de recuperación sería inmenso porque hemos olvidado cómo valernos por nosotros mismos. Como sugiere la teoría, la era de las cavernas podría no haber sido el comienzo de un proceso evolutivo, sino una pausa en los avances civilizatorios del pasado. La especialización extrema en nuestras universidades ha erosionado nuestra visión integral del mundo. Ya no entendemos cómo se conectan las cosas, lo que nos impide comprender nuestro tiempo y nuestra historia. Ya no aspiramos al conocimiento holístico que alguna vez caracterizó al Renacimiento. Además, hemos perdido la universalidad de la experiencia. La sabiduría que solíamos adquirir de los maestros que abarcaban múltiples disciplinas ahora se ha fragmentado en campos hiperespecializados. Esta fragmentación nos impide desarrollar una inteligencia que pueda aplicarse a una amplia gama de situaciones. A pesar de todas las soluciones que podemos proponer, el verdadero antídoto para esta vulnerabilidad radica en abrazar nuestra propia fragilidad. Al reconocer que no podemos controlar todo, aprendemos a adaptarnos y a depender de los demás en tiempos de necesidad. El complejo baile de la naturaleza. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la naturaleza tiene sus propias reglas, mucho más intrincadas de lo que imaginamos? El deshielo de los hielos parece traer consigo un aumento de la temperatura, pero ¿y si esto fuera una señal de lo contrario? Si el deshielo continúa sin freno, la mayor superficie de agua provocaría una evaporación masiva, creando una capa de nubes que atraparía el calor de la Tierra. Como si el cuerpo humano pasara por ciclos de fiebre y frío, la naturaleza parece tener sus propios mecanismos de regulación. Es absurdo sacar conclusiones precipitadas, pero considerar estas reflexiones nos abre la mente a la posibilidad de una inteligencia natural que no depende únicamente de nuestras acciones. No podemos darnos por vencidos. Al enfrentar una posible crisis, lo primero es aceptar la realidad. Ignorarla o vivir en un estado de ensueño solo empeorará las cosas. Los problemas deben abordarse de raíz, no aplacarse con soluciones a corto plazo. El reciente desastre en Valencia nos recuerda que estos fenómenos pueden ocurrir y que debemos estar preparados. No hablamos de construir búnkeres, sino de entender que la naturaleza tiene su propio baile complejo y que debemos respetar sus ritmos. Enfrentando la adversidad, los pilares internos de la fortaleza. Si me atrevo a aceptar la adversidad, empiezo a comprender que me permite enfrentarla con más fuerza. Negarla es huir, y al final nos alcanza, pues suele ser más veloz que nosotros y nos golpea por sorpresa. Por eso, buscar los elementos que nos fortalecen es esencial. Hemos reconocido la realidad y nuestro destino. Ahora, busquemos la fortaleza interior. El dinero, los amigos, las propiedades y el confort nos facilitan la vida, pero no nos vuelven fuertes. La verdadera fortaleza reside en nuestro interior. Para empezar, necesitamos valores que nos den un propósito, algo por lo que levantarnos cada mañana. En Japón lo llaman Ikigai, nuestro motivo para vivir.
Descubriremos nuestro potencial infinito si comenzamos a cultivar individualmente cualidades como el amor, el discernimiento y la amistad. Estas crean conexiones dentro de nosotros y nos hacen coherentes. Recuperemos el sano espíritu del riesgo que nos saque de la comodidad, no el riesgo temerario, sino el que nos permite afrontar los desafíos y sentir la vida como una aventura. Es hora de cambiar nuestra mentalidad, pues hemos confundido la felicidad con la comodidad, que es una ilusión. Necesitamos la honestidad para recrear la sociedad y valorar todas las cosas. Aspiremos a un nuevo humanismo que conecte y dignifique. Así, enfrentaremos la adversidad con los pilares internos de la fortaleza, valores, potencial y un espíritu humanista que nos guíe en nuestro viaje. El llamado a crear un mundo nuevo. Imagina que pudiéramos dejar atrás la ciencia que solo sirve al dinero y crear una que explore la verdadera naturaleza del ser humano. Y un arte que no se limite a lo comercial, sino que busque la belleza que eleva el alma. Además, una nueva espiritualidad que trascienda las etiquetas y nos conecte con lo sublime, un sentido de propósito más allá de nuestro cuerpo físico. Y una política que anteponga el servicio, la justicia y el bien común. Pero ojo, no hablamos de utopías inalcanzables. Para evitar caer en ellas, hay que poner los pies en la tierra. Y la mejor manera de hacerlo es actuar. Cuando caminamos, sentimos el contacto con nuestro entorno. Nos movemos hacia adelante, adaptándonos a las circunstancias mientras descubrimos el camino que nos lleva a nuestros sueños. Somos creadores de civilización, como aquellos que en el pasado imaginaron un mundo mejor y se esforzaron por hacerlo realidad. Al comprometernos con la acción, guiados por el amor y el discernimiento, damos vida a ese nuevo mundo. Necesitamos conversar, compartir ideas y encontrar formas de trabajar juntos. Porque es en la acción donde transformamos los sueños en realidad. Acrópolis, un faro de sabiduría para tiempos de adversidad. Imagina un mundo sumido en las sombras, acechado por bestias que atacan a los que se pierden. Ante ese escenario, emerge una llama de esperanza, Acrópolis. No es una escuela elitista para cerebros privilegiados, sino un movimiento filosófico que enciende un fuego de conocimiento y valores. Es un refugio en un mundo desorientado, donde podemos encontrar armas para sobrellevar las dificultades. Los principios de Acrópolis son como un faro que guía a los perdidos. Nos enseñan a unirnos como hermanos, independientemente de nuestras diferencias. Nos instan a explorar todas las culturas y religiones, extrayendo lo más valioso de cada una. Y nos recuerdan la importancia de desarrollar nuestras mentes y espíritus, respetando siempre la naturaleza. Porque Acrópolis cree que en el corazón de la naturaleza yacen las respuestas a nuestros problemas. Al comprender sus leyes y vivir en armonía con ellas, encontramos un poder interior inagotable. No somos soñadores que huyen del presente hacia el pasado. Vamos al pasado solo para inspirarnos, para tomar impulso antes de dar un paso adelante hacia el futuro. Como una acrópolis, una ciudad elevada, Acrópolis se erige como un símbolo de esperanza. Nos invita a ascender hacia lo que hay de más excelso en nosotros, no solo para nosotros mismos, sino para toda la comunidad. Porque cuando cada uno de nosotros comparte lo mejor de sí mismo, se enciende una chispa que ilumina un nuevo camino, un camino lleno de claridad, unidad y propósito. Acrópolis no es solo un lugar, es un faro, una fuente de sabiduría que nos guía hacia un futuro mejor, un futuro en el que las sombras se disipen y la luz de la verdad prevalezca. El tiempo, un lienzo para la creación, no para la decadencia. El tiempo es un artista magistral, capaz de esculpir obras maestras que perduran en el reino de los recuerdos. Pero también puede ser un destructor implacable, dejando atrás solo el polvo y los escombros de lo que alguna vez fue. En nuestras manos está elegir cómo utilizamos este poderoso lienzo. He visto el poder del tiempo en mi propia vida. He sido testigo de cómo los años transforman las cicatrices del dolor en medallas de resiliencia. He observado cómo los sueños, una vez etéreos, cobran forma tangible con paciencia y perseverancia. Pero también he presenciado la crueldad del tiempo, que arrebata a seres queridos y deja un vacío en el alma que parece imposible de llenar. Sin embargo, he llegado a creer que la verdadera medida de nuestra existencia no se encuentra en el tiempo que tenemos, sino en cómo elegimos usarlo. Podemos permitir que el tiempo nos corroa, hundiéndonos en el pantano de la desesperación. O podemos aprovechar su poder para crear algo significativo, algo que deje una huella duradera en el mundo. El tiempo es una espada de doble filo, pero la forma en que la esgrimimos depende de nosotros.
Podemos elegir usarlo como un arma de destrucción o como un instrumento de creación. Podemos dejar que nos consuma o podemos hacer que nos consuma. Cada momento es un golpe de pincel sobre el lienzo de nuestra vida. Podemos elegir pintar un retrato de belleza y propósito, o un paisaje desolado de desesperación y arrepentimiento. El tiempo es un regalo precioso, un recurso finito que no podemos darnos el lujo de desperdiciar. Por lo tanto, aprovechemos este valioso don, no para permitir que la descomposición se apodere de nosotros, sino para alimentar la llama de la vida. Que nuestro tiempo sea un testimonio de nuestro espíritu indomable y de nuestro inquebrantable deseo de crear algo extraordinario.